alguna duda en lo que, o sea, que no comprenden qué es lo que les está pidiendo la pregunta, pues pueden hacer las consultas, ¿verdad? En el tiempo respectivo. Ahora, pues no sé tampoco si como estudiantes o como coordinadores pueden llevar la consulta al licenciado Grande, ¿verdad? Que es el coordinador de la unidad, que también les puede explicar, ¿verdad? O si habría posibilidad, pero como les digo, todavía no he terminado de calificar, no sé cómo está el censo, y quizás por ser la primera vez pudiera ser que pues varios por los nervios o por muchos factores, ¿verdad? Pudiera ser que el resultado no sea el deseado, pero yo sé que van a ir ustedes superando esto, ya van a ver. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir la presentación. Ya inició la grabación hace un ratito. Entonces, en esta guía vamos a ver lo que son las articulaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se clasifican las articulaciones. Aparte de eso, también vamos a ver los tipos de movimientos según las articulaciones. Aquí pueden ver ustedes en los objetivos. Primero, cómo se clasifican las articulaciones. Segundo, de cada tipo de articulación, cuál es su estructura y cuál es su función. Ya vamos a ver que la función está relacionada en el tipo de movimiento que permite la articulación. Entonces ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que de los tres tipos de articulación, de los tres tipos de articulación fibrosa, cartilaginosa y sinovial, pues ustedes van a ver cuál es su estructura, cuál es su función. Y bueno, en el caso de la sinovial, que es la estructura un poco más compleja, ahí vamos a ver todos otros detalles. Luego vamos a ver también los tipos de movimiento que se pueden dar en las articulaciones sinoviales y la descripción también de los tipos de articulación sinovial y los criterios para clasificarla. Bueno, entonces, en el caso, ustedes pueden notar las articulaciones sinoviales, como les acabo de mencionar, ¿verdad? Son las más complejas. Por eso vamos a ver más detalles relacionados con estas articulaciones. Muy bien. Demos inicio entonces. Si hay alguna duda, algo que no escuchan bien, algo que desean que repita, pues yo lo hago con gusto, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué es una articulación? Articulación o artrosis es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago, o entre tejido óseo y los dientes. Entonces hay tres como combinaciones, ¿verdad? Que forman una articulación, ya sea dos huesos, hueso y cartílago, o tejido óseo y los dientes. Aquí tenemos la articulación de la rodilla, ¿verdad? Vemos que, si ustedes se recuerdan, está formada por fémur, por tibia y este hueso sesamoideo que es la rótula, ¿verdad? Entonces es un punto en el que se unen los dos huesos. ¿Qué sucedería si no tuviéramos articulación? No Fuéramos pudiéramos. rígidos. Exacto. Imagínense cómo se verían nuestros movimientos si no flexibilizáramos las piernas al caminar o moviéramos las manos o los dedos, ¿verdad? Si ustedes en algún momento han estado enyesados cerca de alguna articulación, pueden sentir o ustedes percibir, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del movimiento que se tiene, ¿verdad? Entonces, las articulaciones son vitales en este sentido porque permiten los movimientos adecuados. Imagínense, no tuviéramos dedos flexibles, no pudiéramos agarrar nada. Si nuestros dedos fueran rígidos, ¿verdad? Pareceríamos
como robotcitos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifican las articulaciones? Hay dos formas en las que se clasifican las articulaciones. Y una forma es la clasificación de acuerdo a su estructura. Entonces, lo que se toma en cuenta en el caso de la clasificación estructural, ¿verdad? Es dos cosas. La presencia o ausencia de espacio que hay entre los huesos y también el tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. Entonces, hay espacio entre los dos huesos y qué tejido conectivo los mantiene unidos. Esos son los criterios para la clasificación estructural de las articulaciones. Entonces, el primer tipo de articulación que podemos encontrar es la articulación fibrosa. La articulación fibrosa. En esta articulación no existe cavidad sinovial, no hay un espacio entre un hueso y el otro. Y los huesos están unidos por tejido conectivo denso que es rico en colágeno. O sea, aquí en este caso está el ejemplo de la membrana interósea y de este ligamento. Estas son articulaciones fibrosas. ¿Ah? Articulaciones fibrosas. Ahora, el otro tipo de articulación son las cartilaginosas. En este tipo de articulación no hay cavidad sinovial, ¿verdad? No hay espacio entre los dos huesos y los huesos se van a mantener unidos a través de cartílago. Ese es el detalle. Por eso se llaman cartilaginosas. Ustedes pueden ver acá, miren la unión entre la última vértebra lumbar y el sacro. Tiene este disco, ¿verdad? De cartílago. Entonces, esta es una articulación cartilaginosa. Y la sínfisis del pubis es otro tipo de articulación cartilaginosa porque es cartílago lo que mantiene unida la articulación. Y por último, el otro tipo de articulación son las sinoviales. En este caso, sí hay una cavidad sinovial, ¿verdad? Sí hay un espacio entre los dos huesos, ¿verdad? Y están unidos por una cápsula. Una cápsula que es tejido conectivo denso irregular y ligamentos accesorios, ¿verdad? Entonces, aunque aquí pareciera los huesos están unidos, pero realmente no, ¿verdad? Hay flexibilidad, es decir, permite separación. Esta articulación permite una leve separación entre un hueso con el otro. Y esto lo podemos ejemplificar fácilmente con los contornistas, ¿verdad? Con las personas que pueden poner su pie en la parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? No es que estas personas tengan un mayor número de articulaciones, sino que su articulación sinovial es tan flexible que permite que los huesos se separen, ¿verdad? Y se movilicen dentro de la cavidad, de tal manera que pues puedan tener esas posturas, ¿verdad? Ahora, funcionalmente, las articulaciones se clasifican dependiendo de si permiten movimiento o no. Es decir, se pueden mover los huesos que forman la articulación o no se pueden mover. Y lo otro es qué tanto movimiento se puede generar en la articulación. Entonces, de acuerdo a este criterio, las articulaciones se pueden clasificar en sinartrosis, que las sinartrosis son articulaciones fijas, ¿verdad? El sin realmente quiere decir junto. Entonces, aquí en este tipo de articulación, los huesos no se van a movilizar, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ir viendo
cada articulación la vamos a ir clasificando de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su función. Entonces, la sinartrosis es una articulación inmóvil. Luego tenemos la anfiartrosis. Esta es una articulación semimóvil, ¿verdad? Es decir, que permite un movimiento limitado, ¿verdad? Cuando vimos la columna, y como vamos a ver más adelante, ¿verdad? La columna permite ciertos movimientos de flexión y de rotación, ¿verdad? Pero son movimientos limitados. Y la diartrosis, esa es una articulación móvil, una articulación con un gran movimiento. Entonces, los movimientos pueden ser de diferentes formas, ¿verdad? Se pueden generar diferentes movimientos a través de la articulación, ¿verdad? Ya los vamos a ver más adelante cuáles son los movimientos que permiten la diartrosis. Muy bien. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Ok, si no hay dudas, continuamos. Veamos entonces las articulaciones fibrosas. De cada articulación, pues vamos a ver su estructura y también vamos a ver su función, ¿verdad? Su funcionalidad. Bueno, primero tenemos las suturas, ¿verdad? En este caso, si ustedes se recuerdan, las suturas son las que mantienen unidos los huesos del cráneo, ¿verdad? El lunes lo estuvimos viendo, ¿verdad? Esta es una articulación fibrosa que tiene una delgada capa, que casi que es imperceptible, ¿verdad? Una delgada capa de tejido conectivo denso irregular entre los huesos del cráneo. Y ustedes pueden ver que los bordes de la sutura son interdigitados. Si ustedes ven, no es un borde liso, ¿verdad? Sino que hay unas pequeñas incrustaciones entre un hueso y el otro, ¿verdad? Eso le da fuerza adicional y también disminuye el riesgo de fractura. Entonces, las suturas son sinartrosis. Las suturas en el adulto son sinartrosis. Pero si ustedes se recuerdan de las características del cráneo que vimos en el bebé y en el feto y en el recién nacido y en el niño lactante, son algo móviles, ¿verdad? Porque todavía hay tejido conectivo mesenquimatoso en medio de los huesos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando la articulación no, no ha terminado de formarse, ¿verdad? O no se ha finalizado, entonces permite el movimiento. Sería anfiartrosis, es decir, las suturas en un bebé, en un recién nacido y en un niño pequeño tienen anfiartrosis, ¿verdad? Un leve movimiento. Sin embargo, en la vida adulta, el tejido pues se va convirtiendo más en hueso y va formándose, ¿verdad? Esa articulación que son las suturas. Ahora, hay suturas que sufren sinostosis. La sinostosis es que se convierte en una articulación ósea. Es decir, que la pequeña cantidad de tejido conectivo que queda se convierte totalmente en hueso. Entonces, en ese caso, la sutura generalmente es imperceptible, como en el caso del hueso frontal. Si ustedes se recuerdan, en un recién nacido el hueso frontal está formado por dos y hay una sutura aquí en la línea media, en medio de ellos dos, ¿verdad? Que
esa sufre sinostosis, es decir, que se convierte totalmente en hueso. Si la sutura en una persona queda perceptible, es decir, que fuera como la parietal, como la coronal, perdón, o la sagital, entonces se llama sutura metópica o frontal. Y obviamente, ¿verdad? Una sinostosis, ¿verdad? Que la articulación se convierte totalmente en hueso, esa no tiene movimiento, entonces es sinartrosis. Tengan cuidado con estos términos, ¿verdad? Porque los pueden confundir, ¿verdad? Entonces, las suturas son sinartrosis, no tienen movimiento. Solo cuando es recién nacido, lactante, puede tener anfiartrosis. Y algunas suturas sufren sinostosis, que es que se convierten totalmente en hueso y la sinostosis no tiene movimiento. Entonces es sinartrosis. Espero que haya quedado claro ese trabalengua, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos al siguiente tipo de articulación fibrosa. Miren cómo se llama sindesmosis. Para complicar más estas palabras que empiezan con sin, ¿verdad? Sindesmosis. La sindesmosis es una articulación fibrosa en la cual hay una mayor distancia entre los huesos que se articulan, pero hay más tejido conectivo denso y regular que en la sutura. Y este tejido conectivo denso y regular está organizado en una forma de un haz o un ligamento, ¿verdad? Aquí en este caso el ejemplo es el ligamento tibio peroneo distal, ¿verdad? Entonces, eso forma esta articulación. Permítanme, jóvenes, permítanme un momento. Muy bien, perdón. Voy a continuar. Muy bien. Entonces, dijimos que el ejemplo de la sindesmosis es este ligamento tibio peroneo. Las fibras de colágeno del tejido, ¿verdad? Forman este ligamento y mantiene unido, en ese caso, en esos puntos, a los dos huesos, a la tibia y el peroné. ¿Verdad? También esta articulación es anfiartrosis. Me permite un leve movimiento. El otro tipo de sindesmosis es el que se da entre la apófisis alveolar, el alvéolo, ¿verdad? Que es la cuenca de los huesos, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, con los dientes, ¿verdad? Entonces, una gonfosis, dice, es una articulación dentoalveolar y se caracteriza por una estructura cónica que está dentro de una cuenca. Entonces, ustedes pueden ver la estructura cónica que es del hueso y del diente, que está en la cuenca del alvéolo, ¿verdad? Del hueso, en esta parte hueca, ¿verdad? Esta articulación es sinartrosis. El diente se mueve, vaya, en un niño se mueve cuando el diente se va soltando porque debe de ser reemplazado, ¿verdad? Se reemplazan los dientes. Pero si es en un adulto en el que ya se le reemplazaron los dientes y hay movimiento dental, es por una enfermedad. Puede ser
una inflamación de las encías, ¿verdad? O alguna otra afección. Pero esta articulación, la gonfosis, es sin artrosis, ¿verdad? Sin movimiento. Y el último tipo de articulación fibrosa es la membrana interósea, ¿verdad? Esta es una lámina de tejido conectivo denso y regular que une huesos largos adyacentes y permite un leve movimiento. Entonces son anfiartrosis. Entonces en este caso es toda la membrana que está a lo largo de las diáfisis de los dos huesos y que une la tibia con el peroné. Esta también está en el antebrazo, ¿verdad? La membrana que une el radio con el cúbito. Y este es anfiartrosis, ¿verdad? De hecho, en el antebrazo, esa articulación, ¿verdad? Permite el movimiento de la palma de la mano cuando nosotros queremos pedir algo, ¿verdad? Prácticamente que el antebrazo lo giramos para poner nuestra palma de la mano hacia arriba. ¿Tienen alguna duda de las articulaciones fibrosas? Bueno, muy bien. Continuemos. Vamos ahora a las articulaciones cartilaginosas. Hemos dicho que es cartílago el que lo mantiene unidas. Las articulaciones cartilaginosas solo son dos, la sincondrosis y la sínfisis, ¿verdad? En el caso de la sincondrosis, esta es una articulación en la que es cartílago hialino el material de conexión. Y aquí vemos el ejemplo de la sincondrosis, que es la placa epifisiaria de un hueso en crecimiento. ¿Recuerdan ustedes que hay una pequeña cantidad de cartílago, en este caso cartílago hialino, ¿verdad? Que se encuentra entre la metáfisis y la epífisis, ¿verdad? La diáfisis, ¿verdad? La diáfisis y la epífisis. Y es la que permite que el hueso crezca, ¿verdad? Desde el punto de vista funcional, la sincondrosis es inmóvil, entonces es sinartrosis. Sinartrosis. Y esta articulación se mantiene mientras el hueso está en crecimiento, ¿verdad? Ya cuando el hueso deja de crecer, se convierte en sinostosis. ¿Eso qué es? Que la articulación se convierte totalmente en hueso, ¿verdad? Otro ejemplo de articulación, dice, de sincondrosis, es la articulación que está entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Esta articulación también se osifica en la vida adulta, entonces se convierte en sinostosis, ¿verdad? Muy bien. En una placa radiográfica se puede observar la placa epifisiaria, ¿verdad? Que es la porción de cartílago hialino. Entonces, en este caso, esta línea oscura que vemos acá, quizás la vamos a marcar primero, esta región oscura que está acá, es cartílago, ¿verdad? Porque en una radiografía el hueso se ve blanco. Entonces, en esta región se ve que es oscuro porque allí hay cartílago. Entonces, esa es la sincondrosis, ¿verdad? La articulación de cartílago hialino, que en ese sentido el hueso
como placa epifisiaria, pues le está permitiendo el crecimiento. Muy bien. El otro tipo de articulación cartilaginosa es la sínfisis, ¿verdad? En este caso, la sínfisis es una articulación en la cual los huesos que se articulan están cubiertos por cartílago hialino y, como podemos ver acá, hay un disco ancho y plano de fibrocartílago que conecta los huesos, ¿verdad? Entonces, esta es la sínfisis, la conexión a través de un disco de fibrocartílago, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? El hecho de que las sínfisis están en la línea media del cuerpo. Aquí tenemos la sínfisis del pubis, que está en la línea media del cuerpo, y luego tenemos la articulación de los cuerpos vertebrales, que es a través del disco de fibrocartílago, ¿verdad? Entonces podemos observar que, bueno, esta articulación de la columna toda va a estar en la línea media, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos a las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Que dijimos que son las articulaciones, pues, que son las más complejas, ¿verdad? Son ciertas características que las distinguen. Ah, perdón, solo que no mencioné. En el caso de la sínfisis es una articulación poco móvil, entonces es una anfiartrosis, ¿verdad? No lo había mencionado. Ok, en el caso de las articulaciones sinoviales, ustedes pueden ver que la articulación está eh, rodeada, ¿verdad? Por así decirlo, por una cápsula articular. Y ustedes pueden ver que entre los dos huesos hay un espacio. Aquí sí está bien diagramado, ¿verdad? Los huesos no están adheridos uno al otro, ¿verdad? Están separados. Y hay varios componentes que forman la articulación y la cápsula. Entonces, desde el punto de vista funcional, todas las articulaciones sinoviales son diartrosis, es decir, que permiten una libertad de movimiento. Veamos los componentes de esta articulación. Primero tenemos aquí el cartílago articular, ¿verdad? Este es el cartílago que cubre la superficie de los huesos que están formando la articulación. Pero si ustedes notan, no los mantiene unidos. Este cartílago ayuda a amortiguar los golpes en la articulación, ¿verdad? Luego tenemos la cápsula articular. Ustedes pueden ver acá, la cápsula articular está conformada por dos membranas. Pueden ver una membrana de color celestito, que es la más externa, y una membrana interna en color rojo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la membrana externa, es la membrana fibrosa, ¿verdad? Y esto es porque es tejido conectivo denso y regular. Tiene fundamentalmente fibras de colágeno. Estas fibras se van a fijar en el periósteo. Ustedes ven el periósteo es la delgada capa externa que rodea todo el hueso, ¿verdad? Fibrosa se insertan en el periósteo, ¿verdad? Es, esas fibras son las que le dan resistencia
y le permiten movimiento a la articulación. Por eso es que los huesos pueden moverse a través de la articulación, porque esa membrana es flexible pero resistente. Entonces, no separa fácilmente los huesos, ¿verdad? Evita que los huesos se luxen. Claro que a veces por golpes extremos muy fuertes pudiera haber luxación, es decir, que un hueso se sale de su articulación, ¿verdad? Luego, estas fibras dice que se organizan también en haces paralelos de tejido conectivo denso regular. Entonces, estas fibras que llaman ligamentos. Entonces, así como hay tejido conectivo denso irregular, en ese caso las fibras van para diferentes direcciones, también hay ligamentos de tejido conectivo denso regular, que son porciones en las cuales el ligamento, las fibras, perdón, van en una sola dirección. Entonces, eso permite que haya una mayor fuerza, ¿verdad? Una mayor resistencia. Muy bien, lo otro, la capa interna de la membrana sinovial, que es esta rojita, la capa interna, perdón, se llama membrana sinovial. Entonces, estamos hablando de la cápsula articular, la cápsula que envuelve a la articulación. Y estamos hablando que tiene una membrana, externa, que es la membrana fibrosa, y una membrana interna, que es la membrana sinovial, ¿verdad? La membrana sinovial es tejido conectivo areolar, ¿verdad? Con fibras elásticas. A veces la membrana sinovial presenta, dice, almohadillas adiposas. Ustedes pueden ver acá, dice almohadilla adiposa, es decir, cumulitos de grasa, de tejido adiposo, ¿verdad? Como él dice la almohadilla adiposa infrarrotuliana. Y pues esa acumulación de tejido conectivo adiposo, ¿verdad? Le puede dar amortiguación, ¿verdad? A cualquier rosadura. Sigamos viendo otros componentes. Bueno, solamente quizás mencionar antes de los ligamentos, el líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido viscoso, se asemeja a la clara del huevo. Tiene tanto como se observa como su consistencia similar a la clara del huevo. Está formado por ácido hialurónico, ¿verdad? Y es secretado por células de tipo fibroblásticas. Acuérdense que los fibroblastos del tejido conectivo areolar de la membrana sinovial, ellos producen el líquido sinovial. Y también está formado por filtración del plasma. Ya vamos a ver que hay muchos vasos sanguíneos que rodean la articulación, entonces el plasma puede ser filtrado. Entonces, este líquido está en medio de los dos huesos, en el interior de la cápsula, ayuda a generar una película delgada sobre las superficies. Esa película que ustedes ven es como grasosita, gelatinosita, ¿verdad? Ayuda a disminuir el rozamiento, le da lubricación a la articulación. Entonces los huesos pueden deslizar a través de esa articulación. También sirve para amortiguar los golpes, para aportar oxígeno y nutrientes. Díganme. Yo tengo una pequeña duda sobre algo que escuché hace un tiempo. Ujú. Y es que dicen que cuando uno se truena, por ejemplo, los dedos, lo que uno está haciendo en realidad es liberar como una burbujita de aire que hay en la articulación, ¿verdad?
Ujú. Eso es. Lo que pasa es que cuando se separan los dos huesos de la articulación, se genera un vacío. Entonces, ese vacío hace que, como ya les dije, hay muchos vasos sanguíneos que rodean la articulación y de hecho por eso el plasma se filtra. Entonces, el vacío hace que el dióxido de carbono y el oxígeno entren a la articulación. Entonces, eso crea la burbujita. Entonces, luego, cuando el hueso vuelve a su posición normal o lo presionamos, en el caso cuando nos tronamos los dedos, entonces esa burbujita estalla. Entonces, eso es lo que genera el sonido, ¿verdad? Porque alamos, estiramos la articulación, penetra aire y después presionamos, ¿verdad? Entonces, ese aire luego genera ese sonidito, ¿verdad? A veces eso se da normal en la articulación de la rodilla o a veces en la articulación del codo. Si a veces uno las ha tenido mucho tiempo flexionados, entonces allí puede hacerse ese vacío, introducirse estos aires, el CO2 y el aire, y entonces cuando ya se paran las personas, le truena la rodilla, ¿verdad? Por, por, por esos cambios, ¿verdad? De presión. Muy bien. Qué interesante. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, aparte de las funciones del líquido sinovial que ya mencionamos, el líquido sinovial también le da los nutrientes y el oxígeno al cartílago articular. Aunque hayan vasos sanguíneos en la membrana sinovial, estos no entran al cartílago articular. Si ustedes se recuerdan, los cartílagos son avasculares. Entonces ellos van a obtener los nutrientes que estén en el líquido sinovial, ¿verdad? Y de líquido sinovial también se liberan los desechos del cartílago articular. El líquido sinovial también tiene células fagocíticas. Entonces van a haber células que están ahí encargadas de limpiar el líquido de restos celulares del desgaste, de o de microorganismos, ¿verdad? Y lo otro es que este, mientras la articulación está inmóvil por mucho tiempo, ese líquido sinovial se vuelve más viscoso. Entonces, eso dificulta un poco el movimiento porque un líquido viscoso no se mueve fácilmente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuando al levantarse uno puede hacer un estiramiento o un movimiento general de las articulaciones para ir movilizando, ¿verdad? El líquido de las articulaciones o antes de hacer ejercicio, por eso se hace el calentamiento, para que el líquido sinovial se haga más líquido de su consistencia, menos gelatinoso y entonces permita mejor ejercicio. ¿Otra pregunta? ¿O alguien levantó la mano? ¿O Decía escribió? una compañera que qué pasa cuando el líquido se termina. Va, el líquido puede salirse, ¿verdad? Ahora, mientras la persona es joven, el líquido se vuelve a formar. Probablemente ya en una persona adulta mayor, la velocidad de la formación del líquido puede ser un poco más lenta, ¿verdad? Pues sumado a otras, si esto es escaso, si el líquido es escaso, ¿qué es lo que provoca? Que el cartílago roce. Cuando el cartílago roza, se desgasta, ¿verdad? Y este desgaste va haciendo que se vayan rozando después hueso con hueso y eso es lo que da el dolor en la articulación, ¿verdad? Muy bien.
Y de hecho dice que hay lesiones en las que se acumula, pero esta es una cantidad excesiva de líquido articular y entonces lo que hacen es aspirarlo con una jeringa, ¿verdad? Muy bien. Licenciada, ¿en qué ¿Sí? partes del cuerpo se ve más que todo este líquido sinovial? Aparte de la rodilla y los dedos. Lo que pasa es que toda articulación sinovial tiene líquido sinovial, ¿verdad? Aunque sea pequeña la articulación. Entonces estamos hablando de en, en, en todos los huesos que se unen. Ya vimos, si separamos las fibrosas y las cartilaginosas, de ahí las uniones de todos los huesos, todas las extremidades superiores, las extremidades inferiores, la articulación con las cinturas, entonces todas esas son sinoviales, ¿verdad? Entonces estamos hablando de hombro, de codo, de mano, de dedos, ¿verdad? Estamos hablando de cadera, de rodilla, de tobillo, de pies, ¿verdad? Todas esas son articulaciones sinoviales. Gracias, licenciada. Bueno, muy bien. Veamos qué otros componentes tienen las articulaciones sinoviales. Muchas tienen ligamentos accesorios. Son ligamentos que están afuera de la cápsula. Hablamos de ligamentos dentro de la cápsula, ¿verdad? Ahora, hay articulaciones que por su complejidad, por la cantidad de movimientos que se realicen en ellos, entonces hay ligamentos. Por ejemplo, hay ligamentos extracapsulares, como los ligamentos colaterales de la tibia. Aquí tenemos el ligamento colateral del peroné, que es este. No, el ligamento colateral del peroné es este. Y entonces el ligamento colateral de la tibia es el que está al otro lado. Se los voy a señalar primero con una pluma. Este sería el ligamento extracapsular, ¿verdad? Este y este que tenemos acá. Está afuera de la cápsula, ¿verdad? Entonces estos son ligamentos extracapsulares. Estas figuras, estas imágenes, no las tienen en estas páginas porque están en páginas de más adelante en el libro de Tórtora. Luego hay ligamentos intracapsulares, están dentro de la cápsula articular, pero afuera de la cavidad sinovial, ¿verdad? Como los ligamentos cruzados. Aquí pueden ver ustedes, miren, los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior de la articulación de la rodilla, ¿verdad? Aquí tenemos un ligamento cruzado y aquí está el otro, ¿verdad? Esos son intracapsulares. Luego también tenemos las almohadillas. Almohadillas de fibrocartílago en forma de media luna, ¿verdad? Y estos se llaman discos articulares o meniscos. Aquí los tenemos. Este es un menisco, el menisco medial, y aquí tenemos el menisco lateral, ¿verdad? Aquí los podemos ver, miren, que es como un disco, ¿verdad? O aquí en este caso es un medio disco, ¿verdad? De fibrocartílago. Ellos se adhieren con firmeza a la superficie interna de la membrana fibrosa y dividen a la cavidad sinovial en dos espacios. Entonces eso permite movimientos separados. Esto le da amortiguación de los golpes, que encajen mejor las superficies entre los dos huesos, que haya una mejor adaptación para que en el caso de movimientos combinados se puedan mover adecuadamente. Acuérdense que, o sea, los huesos se van moviendo, el líquido debe de irse moviendo. Entonces, estos
meniscos ayudan a eso, ¿verdad? Una adecuada distribución de líquido. También distribuye el peso, ¿verdad? Sobre una, dice, superficie de contacto mayor. Y bueno, ustedes ven que oyen cuando los jugadores de fútbol se dañan las rodillas y se dañan los meniscos, pues requiere de mucho tiempo de recuperación, ¿verdad? Luego hay otro ligamento accesorio que es el rodete articular o labrum, que es prominente en la artrosis del hombro y de la cadera. Es un labio de fibrocartílago. Aquí lo pueden ver ustedes. Se los voy a señalar primero el rodete. Este que dice aquí, rodete acetabular, ¿verdad? Que ustedes pueden verlo. Aquí voy a señalarlo, ¿verdad? Este rodete dice que le dé profundidad en este caso al acetábulo, ¿verdad? Ese es el del hombro. Es un labio de fibrocartílago y ayuda a profundizar la cavidad articular y aumenta el área de contacto entre la cavidad y la superficie de la cabeza, ¿verdad? Entonces este es ese el rodete. ¿En qué estos son? Dijimos, son estructuras accesorias. Luego vamos a las bolsas, que son otras estructuras que están relacionadas a las articulaciones. Están afuera de la cápsula articular. Entonces, a veces ustedes saben que los movimientos van a provocar el roce de distintas partes, no solo de los dos huesos que están en la articulación, sino que estamos hablando de tendones, de músculos, diferentes ligamentos, ¿verdad? Entonces las bolsas están en sitios estratégicos para aliviar el rozamiento en las articulaciones, más que todo el del hombro y de la rodilla. Ustedes pueden ver acá dos bolsas. Miren, hay una que está anterior a la rótula y hay una que está abajo de la rótula. Ustedes pueden ver que las bolsas consisten en una membrana, ¿verdad? Membrana fibrosa externa y una pequeña cantidad de líquido sinovial en el interior. Entonces, ustedes pueden ver esto que está huequito aquí, va a estar lleno de líquido sinovial. Miren, aquí hay otra bolsa. Aquí hay otra bolsa suprarrotuliana y aquí se puede ver que aparte de la membrana externa de tejido conectivo, también internamente tiene una membrana sinovial, que es la rojita. Entonces aquí esto no es parte de la cápsula, esto que está arriba de la rótula, esto es una bolsa y en su interior hay líquido sinovial. Entonces esta bolsita evita el rozamiento. Imagínense aquí en la articulación de la rodilla, se pudiera dar el rozamiento de este tendón con el hueso. Entonces esta bolsa evita ese rozamiento, ¿verdad? Pues la idea es, y ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Si estos tendones rozan, ¿verdad? Rozan entre sí, ellos se van a ir desgastando, ellos se van a romper, ellos se van a inflamar. Entonces la bolsa evita todo eso, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Yoli, Dígame. fíjense que tengo una duda. Estoy confundida. ¿El líquido sinovial es lo mismo que el líquido intersticial? No, no. Es que a mí yo me lastimé la rodilla, me caí con la rodilla, entonces me puso súper hinchada. Entonces fui al hospital y me sacaron un líquido. Entonces yo no sé, yo recuerdo que la LIC del ciclo pasado dijo que era líquido intersticial, pero no sé si es el mismo
el líquido. Ajá, es que lo que pasa de que ahí en ese caso, el problema no solo estaba en la articulación, no solo estaba en el interior de la cápsula, sino que en todos los tejidos que estaban alrededor. Entonces, en la piel, en los músculos, si usted puede ver, aquí tenemos la articulación de la rodilla, ¿verdad? Entonces usted puede ver que alrededor de los huesos hay una serie de músculos, de piel, de tejido adiposo y por supuesto ahí hay nervios y todo. Entonces todo eso se va a inflamar, ¿verdad? Entonces el líquido que sale cuando hay una inflamación, la inflamación es un proceso a través del cual el cuerpo busca repararse. Entonces, para que todos estos tejidos tuvieran todo lo necesario para repararse, el cuerpo se comenzó a inflamar. ¿Y qué es la inflamación? Sale de los vasos sanguíneos, sale plasma, se acumula entre los tejidos, eh, eh, el plasma que salió, el líquido intersticial. Aparte de eso, hay líquido en los vasos linfáticos. Entonces, el líquido se queda ahí alrededor de todos esos tejidos, se acumula en esa zona. Entonces, no solo es líquido sinovial, sino que es el líquido que está entre las células y al final, si sale del plasma, si sale del vaso sanguíneo y se pasa a los tejidos, es líquido intersticial. Si sale del vaso linfático y pasa a los tejidos, es líquido intersticial. Es el líquido que está en medio de las células. Entonces, ese es el que se acumula en una inflamación. No necesariamente el líquido sinovial. Ah, ok, muchas gracias, Luz. De nada. En el otro ciclo, en el módulo 3, que vean el sistema inmunológico, ahí van a ver este proceso de la inflamación. Ana. Muy bien. Y las vainas tendinosas o sinoviales son otras estructuras que reducen el rozamiento en las articulaciones. En este caso son bolsas tubulares. Miren, aquí hay una bolsa que es un tubito que rodea a este tendón tubular. Y miren, esa bolsa sinovial está en este canal. Esta es la articulación del hombro. Entonces esa es una vaina tendinosa. Es igual que las bolsas. Tiene su membrana externa fibrosa y su membrana interna sinovial. Entonces en el interior hay líquido, ¿verdad? Y rodea totalmente a ese tendón. Aparte de este tendón que está cubierto por la vaina en el hombro, también hay en los tendones que confluyen en espacio limitado. Por ejemplo, todos los tendones que pasan por el túnel carpiano están cubiertos de vainas para evitar el rozamiento entre ellos o entre ellos y la piel o entre ellos y los huesos, ¿verdad? Ahora, el último punto de las articulaciones es en relación a la irrigación y la inervación. Acuérdense que irrigación es la llegada de sangre, ¿verdad? Entonces, el origen de los vasos sanguíneos de la articulación y los vasos sanguíneos epifisiarios es el mismo. O sea, los mismos vasos sanguíneos que irrigan la epífisis de los huesos son los mismos vasos sanguíneos que van a irrigar toda la articulación. Forman una red alrededor de la articulación, se dividen y entran a la cápsula y a la membrana, ¿verdad? En la membrana sinovial, en el tejido conectivo areolar, ahí están los últimos vasos sanguíneos, los más pequeñitos. Y la inervación, ¿verdad? Los nervios articulares, tanto sensitivos como autónomos, tienen su origen en los nervios de los músculos que mueven la articulación. Entonces, los mismos nervios que llegan a los músculos llegan a la articulación. ¿Para qué señales transmiten estos nervios? Primero,
tienen señales de propiocepción. ¿Esto qué quiere decir? Que el nervio envía la señal sobre cómo está posicionada cada parte de la articulación, ¿verdad? También hay información del dolor. Entonces hay receptores del dolor. Si algo en la articulación, por algún movimiento o alguna posición no está bien, entonces envía la sensación de dolor al cerebro, ¿verdad? Los nervios van a estar más localizados en la cápsula que en la membrana fibrosa, más que en la membrana sinovial, ¿verdad? Pero pues el sistema nervioso va a ayudar a controlar el movimiento porque el sistema nervioso evalúa cada vez que se hace un movimiento si los huesos o la articulación están haciéndolo bien, porque si no hay que corregirlo, ¿verdad? Y luego el dolor, porque así se evita daños graves, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿qué les parece si ahorita, antes de pasar a los movimientos de las articulaciones sinoviales, tenemos un pequeño receso, ¿verdad? Ahorita son las 9:15, sigamos a las 9:25, ¿verdad? Ya no, es poquito lo que nos hace falta, lo único que yo necesito terminar no muy tarde porque tengo que desplazarme al laboratorio de la tarde, que hoy tengo que ir yo también. Así que, ¿qué les parece? Nos vemos en 10 minutitos, 9:25.